Vamos a trabajar ahora con dos conceptos muy interesantes. Uno es la tasa de variación y el otro es la tasa de variación media. Estos dos conceptos, el segundo se desprende del primero, creo que está claro, son muy interesantes y nos van a ser de mucha utilidad para el próximo tema, que es las derivadas. Pero entonces vamos ya a empezar con el primero de ellos, que es la tasa de variación. Yo voy a bajar, acá tengo un eje cartesiano, unos ejes cartesianos, mejor dicho, y voy a marcar una curva. Supongamos esta curva así. Vamos a hacerla un poco algo así. Ahí está. Y vamos a marcar dos puntos. Primero marcamos este punto, al que lo vamos a llamar A en abscisa, A en el eje X, y por lo tanto va a ser f de A su imagen. Y le vamos a incrementar, es decir, desde A vamos a avanzar un poco, una distancia que la vamos a llamar H, y vamos a determinar entonces otro punto, un punto que va a ser entonces A más H, que va a estar en esta parte. Es decir, que su imagen va a ser f de A más H. Y vamos a ver que esto nos va a servir para lo que vamos a ver después. Pero en este caso vamos a decir que la tasa de variación, que se puede representar como TV, que poco tiene que ver con una televisión, o que también se puede representar como delta I. Delta es una letra griega, delta I. Es decir, que la tasa de variación va a ser esta distancia de acá. Esto va a ser delta I. Es decir, esa distancia de ahí. Y esa distancia de ahí la vamos a calcular como f de A más H menos f de A. Esto entonces va a ser delta I, la tasa de variación. Pero ¿para qué nos servirá saber qué es la tasa de variación? Como yo les dije, de la tasa de variación se desprende otro concepto importante, que es la tasa de variación media. Y la tasa de variación media va a ser el cociente entre la tasa de variación, es decir, esto de acá, va a ser el cociente de esto, y, mejor dicho, va a ser esto, sobre la amplitud del intervalo, es decir, h. Según qué tan grande o qué tan amplio sea este intervalo, vamos a tener una tasa de variación distinta. ¿Y esto para qué nos va a servir? Si nosotros nos fijamos, esta curva, voy a remarcarla acá, esta curva a la que vamos a llamar f de x, también nos va a presentar una cierta pendiente. Recordemos que la pendiente, puse, esto es pendiente, la calculábamos en una recta, y que la pendiente era entonces la inclinación que presentaba la recta con respecto a un eje X, o a un eje paralelo a X. Esa pendiente entonces también la vamos a poder ver en una curva. Sin embargo, se la ve de una manera más compleja. ¿Por qué? Porque de esta forma, nosotros marcando dos puntos, vamos a trazar una recta secante, y lo que vamos a averiguar es la pendiente de esa recta secante S. Para averiguar esa pendiente, voy a borrar este gráfico que ya me quedó muy desprolijo. Voy a hacerlo un poco mejor. Teníamos entonces la curva, los puntos, y como decíamos,
lo que vamos a averiguar es la pendiente de esta recta secante S. Al averiguar la pendiente de esa recta secante S, nosotros vamos a tener una vaga idea de cómo es la pendiente de la curva. Entonces vamos a tener que averiguar este ángulo. Para averiguar este ángulo, entonces, que es esa pendiente de la recta secante, tendríamos que hacer, llegado el caso, la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y fíjense que el cateto opuesto es delta I, es decir, la tasa de variación, y que el cateto adyacente es H, es esa amplitud que hay. Entonces, esto tiene sentido, es la tasa de variación media. Es la pendiente de la recta secante a la curva en dos puntos determinados, en este caso A y A más H. Y esto tiene una forma de calcularse que es así. Supongamos, vamos a trabajar con un ejemplo. Voy a borrar esto. Esto lo voy a dejar por el momento. Supongamos que queremos averiguar, voy a bajar esto acá para no confundir. Supongamos que queremos averiguar o calcular la tasa de variación media de una función g de x que sea igual a x al cuadrado menos x en el punto, o mejor dicho, en el intervalo que va desde 1 a 4. Entonces tendríamos, vamos a suponer unos ejes, algo así. Esto es una parábola, ¿verdad? G de x es una parábola. Supongamos que es algo por el estilo así. Y lo que queremos averiguar es lo que va en este intervalo de acá. Esto es 1 y esto es 4. Tenemos entonces este punto y vamos a averiguar la pendiente de esta recta secante S. Entonces nosotros sabemos que la tasa de variación media va a ser delta I, sobre H, que es igual F de A más H menos F de A todo sobre H. En este caso, F de A más H es este punto que está acá, es 4. En verdad es esto de acá, es la imagen que nos presenta, ¿verdad? Esto es F de 4. Entonces tenemos que delta I sobre H. Hago un paréntesis acá. Es muy probable que en muchos libros encuentren, o tal vez sus profesores, les expliquen que en vez de H, esto es conocido como delta X. Esto también es válido, en realidad se trabaja de las dos formas. Yo es muy probable que después de trabajar con este ejemplo, sigamos trabajando con delta I sobre delta X. Es una manera más formal de verlo. Pero bien, entonces teníamos que esto va a ser igual a F de 4 menos, esto es A más H, y esto es A, F de 1. Y todo esto sobre H. Y H, si vemos, es este intervalo de acá, voy a marcarlo con otro color. Es este intervalo de acá, del que va de 1 a 4. Y este intervalo es 3. Es decir, 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, ya directamente podemos poner, en vez de H, ponemos 3. Ahora, si resolvemos esto, vamos a obtener 12 menos 0 sobre 3. Y como resultado final, delta I sobre H, es decir, la tasa de variación media, es igual a 4. Y obtuvimos entonces la tasa de variación media de una función en un determinado intervalo, en este caso en el intervalo 1-4. Sin embargo, voy a correr esto. Lo que quiero que les quede claro y bien firme
es el concepto entonces de tasa de variación media. Porque vamos a seguir trabajando de manera ardua con este concepto. Ya se van a dar cuenta que es algo muy importante de lo que se dedica a las derivadas. Entonces decimos que la tasa de variación media, delta i, en este caso vamos a poner sobre delta x, va a ser igual a un f de x, en este caso, sobre delta x. Yo simplemente estoy cambiando la simbología. En vez de usar x, antes había usado a, y en vez de usar delta x, antes había usado h. Es exactamente lo mismo, nada más que esta es una forma más formal, valga la redundancia, ¿verdad? Y esto es entonces así, todo esto sobre delta x. Entonces, esto es lo que yo quiero que les quede bien firme en la cabeza. La tasa de variación media, entonces, delta i sobre delta x, va a ser la diferencia o el cociente entre la tasa de variación y la amplitud del intervalo. Y no está de más entonces decir que la tasa de variación es la diferencia entre las ordenadas correspondientes a los puntos de abscisa, en este caso x, acá, x, y x más delta x. Es decir, esa diferencia que anteriormente vimos gráficamente.